les algo. Y es, ¿ustedes qué equipo o qué team son cuando van al cine? ¿Son crispeta compartida o crispeta individual? Compartida. Sin crispeta. Sin crispeta. Listo. No aplica para el ejemplo. ¿Alguien individual? Okay, por ejemplo, Ricardo es crispeta individual. Si dice, no, a mí mi crispetica y tú tu crispetica y está bien. Restaurante. En el restaurante, ¿son team plato compartido o son team cada uno pide lo de cada uno y come lo de cada uno? Ahí sí individual. Ok. Bueno, yo tengo una, pues normalmente con mi esposo cuando salimos a comer, nosotros somos team, cada uno pide lo que va a comer y sí, y bien, dice, no comes tú, no como yo, entonces mejor cada uno pide lo suyo y que quede lleno. Pero, Ricardo, mi esposo, que salió de viaje hace unos días, y ahora, bueno, más tardecito les cuento qué es lo que está haciendo en el viaje, pero salió y nos fuimos a comer como una cena de despedida. Pero ese día no pedimos, como normalmente sucede, un plato para cada uno. O sea, pedimos en realidad 2 platos que eran más o menos grandes, pero dijimos pónganlos enfrente y comemos los 2. Eso no había sucedido nunca. No, o sea, no es tan usual. Y ese día yo me quedé sorprendida de lo llena que quedé y lo satisfecha que me sentí. Yo le dije, ¿por qué nunca hacemos esto? Yo sentía por alguna razón, porque los platos estaban puestos así enfrente, entonces yo cogía acá y tomaba y yo sentía que estaba como en un banquete. Y ese día, sentía como si fuera, no sé, como una fiesta, como un buffet. Y ese día quedé muy satisfecha. Y entendí un poco sobre lo que yo tenía en la mente de que tenía que ser individual y que si cuidaba lo mío, si yo cuido mis papas, porque yo soy de las que no da papas. O sea, las papas son mías y yo no comparto ni papas ni helado. Pero yo dije, no, voy a cuidar lo mío. Y dije, no voy a cuidar lo mío, vamos a compartirlo. Y los dos estábamos preocupados por lo que el otro iba a comer, que el otro probara esto que estaba rico, en dejarle tanto y no sé qué. Y ese día los dos salimos muy llenos, nos fuimos caminando para la casa para bajar un poquito la llenura y entendí un poco que si trabajábamos más en equipo y si estábamos conscientes un poco más de estar preocupados por el otro y no solamente por lo que iba a comer cada uno, o sea, de cuidar cada uno sus papas, podría resultar mejor el negocio. Y cuando estaba ya leyendo un poco sobre lo que estábamos hablando el día de hoy, y decía, esto es Filipenses. Filipenses al final también encontraba lo siguiente: cuando uno va terminando de leer Filipenses, la gente llega hasta todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y hay cualquier cantidad de estudios sobre eso. Pero los siguientes versículos, nadie mira esos versículos. Y pues ahí sí ya quiero que los podamos leer, entonces alguien me ayuda de pronto a leerlos para que no sea solamente mi voz. ¿Quién me ayuda? De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, Filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Una otra iglesia hizo lo mismo. Entonces, eso dice el versículo 14 y 15. Tú dices, pero ¿eso qué tiene que ver? O sea, eso ahí yo que saco una enseñanza de Pablo diciendo, hay una súper enseñanza en esos versículos. Primero, Pablo está reconociendo la generosidad de los filipenses. Y eso tiene una historia. Porque esta ciudad era una ciudad a la que un día llegó Pablo y allí era una colonia romana y pues allí no había cristianos todavía y no eran muy bien recibidos. Él llegó y les habló del evangelio y muchos de ellos de allí creyeron y empezaron a reunirse. Y al empezar a reunirse, ¿qué se conforma allí? Una comunidad como la nuestra, y empiezan a ser parte ¿de qué? De la iglesia. Pablo reconoce que la iglesia de los filipenses en este caso estuvo pendiente de ser generosa con la iglesia.
como tal. O sea, ¿y quién era la iglesia en ese momento? Pues era Pablo. Pablo, que estaba ¿en dónde? En la cárcel. Él los visitó, les dejó el evangelio, se fue. Y en sus innumerables viajes e innumerables entradas a la cárcel tuvo muchas necesidades. Y aquella comunidad que podríamos ser nosotros, la iglesia de Bucaramanga, que se reúne en Color Working, envió una ofrenda para Pablo, que es un misionero que está en la cárcel. Puede ser así, y la enviamos. Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Y Pablo está haciendo un reconocimiento específico acá, y está diciendo que reconoce que esa iglesia está ocupándose de una necesidad. Y eso es precisamente lo que queremos hablar el día de hoy. ¿Qué es lo que hace la iglesia, o qué es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia que debe suceder, que debe dar? ¿Por qué? Porque dar cambia el mundo. Dar cambia el mundo de una persona o cambia el mundo entero. Vamos con la siguiente. Bueno. Pablo le está diciendo qué hacer a la iglesia, es decir, le está diciendo en ese momento qué hacer, o reconociendo lo que hizo, y nos está diciendo hoy en día en esos últimos versículos qué hacer. Le dice: iglesia, ustedes deben ser generosos, porque la iglesia se sostiene con la misma iglesia. Es decir, los recursos que bien dice Dios son míos, deben llegar a quien los necesita. Pero mi instrumento para que las cosas sucedan, o sea, mi instrumento para que el mundo cambie, son ustedes. Son cada una de las personas que conforman la iglesia. Y esto no, digamos que no es un mensaje en el cual usted deba confundirse con, es que ya todo se trata de dinero. Porque le tengo algunos ejemplos. No se trata solamente de dinero, aunque incluye el dinero, porque el dinero es parte de los recursos. Se trata de entender ese qué hacer y para qué hacerlo. ¿Quiénes son la iglesia? La iglesia en este momento, como lo decía Pablo ahí, era él mismo. Es decir, nosotros debemos como iglesia apoyar a quienes están llevando la palabra de Dios a muchos lugares. Porque a través de llevar la palabra de Dios se va llevando también el poder de Dios, que es el que suple para todas las cosas. La iglesia tiene el deber de ser generosa, porque en medio de la iglesia hay necesitados. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de generar esa generosidad, de tener generosidad, para poder cubrir esas necesidades, porque eso es lo que la iglesia la identifica. Suplimos las necesidades que están al interior de la iglesia, pero no nos preocupamos solamente por nosotros, nos preocupamos también por el lugar donde nosotros estamos, porque sería extraño o contrario a que en un lugar donde esté la iglesia y a su alrededor hubiese muchos problemas y muchos conflictos, y nosotros fuéramos ajenos o no empáticos con eso y no sucediera absolutamente nada. Sería contrario a la realidad del corazón o de la misión de la iglesia. Pero a veces esto un poco como que se nos va olvidando. Yo veía este mismo ejemplo también en medio de la naturaleza. Siempre me llamó la atención, y se me olvidó dónde es que está ese versículo donde dice que el sol sale para todos. Dice tanto para justos como para injustos. Entonces yo dice, esa es una muestra de generosidad de Dios. Porque Dios no dice, no, el sol va a ser para estas partecitas y para los demás, porque usted no cree en mí, para usted no hay sol. No, para usted no hay aire, para usted no hay oxígeno, para usted no hay comida. No es cierto. La tierra fue creada para que todos los seres humanos se pudieran sustentar. En algún momento incluso leía que la tierra generaba tanto fruto como para alimentarnos y sostenernos a todos los seres humanos, y todavía sobraba, y que el asunto de que no alcanzara para todos era la manera como nosotros lo estábamos distribuyendo. Hoy en día, en el 2022, incluso ya parece que hemos gastado tanto que ya parece que la producción de un año de la tierra ya no alcanza para todos los que existimos, dicen algunos. Que tendrían que existir 1.75 tierras para que abarcara el recurso para que en el nivel en el que nosotros estamos consumiendo, y que hay países que consumen más y hay otros que consumen menos. Entonces, esa lógica que tiene el mundo y que tiene la sociedad no es la lógica de la iglesia, no es la lógica en que ustedes verán qué hacen, no es la lógica de la generosidad a la que Pablo nos está invitando acá. Uno lo puede ver, lo puede ver con el sol, lo puede ver hasta con esas primeras cosas que le enseñan a uno cuando le hablan de la planta. ¿Recuerdan en biología cuando le hablan a uno de la planta? La fotosíntesis. Entonces, que venía el sol y que la planta lo sintetizaba. Entonces decía, la naturaleza está creada para ser generosa,
Porque la planta no dice, no, yo me voy a quedar con este CO2 que estoy captando acá y me voy a quedar con esta energía y yo como que voy a dar poquito oxígeno. No, la planta simplemente no está diseñada, el algoritmo con el que está programado la planta, las células que están ahí, está diseñada para que la planta dé el oxígeno. Y nosotros y los animales y todos los animales que funcionan con oxígeno podamos respirar. Dios lo diseñó para todos y somos nosotros los que algunas veces, por nuestra falta de cercanía con Él y con lo que la cultura de su reino trae para nosotros a través de su Espíritu Santo, no lo hacemos. Dejamos de ser generosos porque decidimos dejar de ser generosos. Entonces, ya sabemos que qué es lo que hace la iglesia. La iglesia es generosa. La iglesia comparte. La iglesia se preocupa por quienes son los miembros de la iglesia. Y la iglesia se preocupa por lo que está alrededor para impactar y mostrar el amor. ¿Qué más sucede allí? Bueno, aquí hay un versículo con el que igual termino este punto, que tiene que ver con Hechos 2:44, y está la iglesia cuando nació. Y ahí dice que todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Estos son unos versículos fuertes, porque no es que yo le estoy diciendo que usted salga acá y vaya y venda la casa. No es lo que yo le estoy diciendo. No se asuste. Lo que estoy queriendo decir con esto es que, bueno, que sí quisiera asustarlo un poquito. Es decir, cada uno de nosotros debería preguntarse cómo está viviendo la iglesia. Esto lo hacía la iglesia en ese momento de la vida y del crecimiento, y note que eran una comunidad que estaba pendiente los unos de los otros y de sus necesidades. Ese es el énfasis que está haciendo. Y ese énfasis no está simplemente sobre el dinero, es sobre compartir la vida. Es sobre compartir las cosas. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿cómo soy yo parecido? O cómo la iglesia que yo vivo es parecida a esa iglesia, porque no es, ay, es que así era en ese tiempo y hoy en día tendría que ser distinto. Ni tampoco, como hacen algunos, hacen un símil de esto con temas políticos, como, ay, no, ahí está hablando como de comunismo. No, ahí no está hablando de comunismo ni de nada de eso, no está hablando de que uno no tenga derecho a tener algo o que la propiedad privada, no está hablando de nada de eso. Usted trabaja y compra cosas y construye un espacio para su familia. Lo que está queriendo decir ahí es que usted construye que su familia no son solamente las personas que tienen su misma sangre, sino que su familia también es la iglesia y que usted debe conectar con ellos en muchos sentidos desde su corazón. Entonces eso es lo que hace la iglesia. Ya el siguiente punto entonces estaría en ¿para qué lo hace? Dice, a través de su generosidad cambiamos el mundo al dar a conocer el nombre de Jesús. Entonces, nosotros debemos conocer que ese para qué implica que cada una de las cosas que nosotros hagamos va a tener el impacto en lo que nosotros tenemos alrededor, y que si nosotros dejamos de hacerlo, ese impacto no se va a ver. Por eso nos transformamos en una figura, en una pieza súper importante en medio del contexto donde nosotros estamos. Muchas veces yo escucho todo el tiempo que las personas dicen, es que no pasa nada si yo no estoy, o no pasa nada si yo no observo, o no pasa nada, o sea, lo escucho demasiado seguido. Pero lo que usted tiene que reconocer es que su posición dentro de la iglesia es importante, es valiosa y está diseñada de una manera específica. Lo que usted puede hacer para conectar con la iglesia es muy importante. ¿Por qué? Ese para qué. La iglesia debe estar pendiente de que esta comunidad, por ejemplo, donde ustedes están sentados, se pueda dar. Entonces, cada silla que está puesta ahí está puesta porque alguien dio un recurso para que la silla estuviera ahí y alguien vino y puso la silla. Entonces hay un recurso ahí de una persona que decidió ser generoso. Ser generoso no tiene que ver con tener mucho. Algunos piensan, solamente los que tienen mucho pueden dar mucho, pero si ustedes recuerdan el ejemplo de la viuda, del que Jesús hablaba y decía, mira, ya hay un montón de personas muy ricas que dieron de lo que les sobraba, pero ella en cambio dio todo lo que tenía. Decía, ella dio más que los demás. Entonces miren que la generosidad no se trata de tener mucho,
Se trata de que yo entregue de mí para los demás. Lutero también decía en alguna frase como que quien necesita de mis buenas obras no es Dios, sino mi vecino. Entonces dice, no, pero ahí no está diciendo que Dios nos está llamando. Sí, Dios nos está llamando, pero no es porque Él necesite. Es porque nosotros necesitamos actuar como la iglesia para poder crecer. Somos nosotros los que necesitamos. Es su vecino, es la persona que está ahí al lado sentado suyo que necesita que usted pueda estar pendiente y que pueda suplir una necesidad. Entonces, ese para qué viene amarrado a que nosotros somos los que construimos eso, porque nosotros somos la iglesia y nosotros somos la que lo conformamos. Y nadie más se va a ocupar de cambiar el mundo de esta manera. Por más de que hayan movimientos importantes y que lleguen a tener cosas chéveres que decirnos. Por ejemplo, un movimiento para mí que a mí me afectó es el minimalismo. ¿Saben qué? ¿Han escuchado el minimalismo? Sí, ¿cierto? Uno que otro. Entonces, a mí me gusta el tema del minimalismo porque es vivir con menos cosas. Entonces, a mí me pareció chévere. Digo, bueno, sí, chévere, vamos a vivir en un apartamento más pequeño, no vamos a comprar tantas cosas. A mí me gusta todo el tema de no vamos a comprar desechables, vamos a hacer una vida más simple para tener que limpiar menos y ocuparnos de menos cosas. El problema del minimalismo, o sea, son buenas ideas, pero el problema del minimalismo es que está creado para mi propia satisfacción. Es para que yo sea más feliz. Es para que yo esté mejor. Entonces, plantea una austeridad, pero es una austeridad que sigue siendo para satisfacerme a mí mismo. Es la misma cultura de siempre y ahí es donde tiene la falla. Y Dios, en cambio, nos dice, es que yo no les estoy demandando esto para que ustedes sean felices. Pueden ser felices haciéndolo y sean alegres. Es lo siguiente. Pero esto no es para satisfacer su propia necesidad simplemente. Tiene que ver con que usted conecte con las necesidades que están a su alrededor, porque si usted hace lo mismo y si Julián conecta con mi necesidad, alguien se va a estar preocupando. Yo me preocupo por Julián, Julián se preocupa por Juliana. Y entonces las cosas empiezan a suceder de una manera diferente. ¿Qué pasa entonces con esto? Vamos con el siguiente versículo. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia. Ese para qué tiene una razón y esta es una de las más importantes. Y es que cuando nosotros somos generosos, la gente se puede dar cuenta. Y no es porque estemos sacando la moneda y por allá brillando que nosotros estamos dando. Simplemente sucede que la comunidad es distinta y la gente se da cuenta y dice, no, ay, es que Julián es generoso. Dice, es que Julián ama a Cristo. Y la razón por la que él hace eso no es porque tenga buena vibra. Es porque tiene el Espíritu Santo y porque él es obediente al Espíritu Santo. Y entonces empieza a hacer famoso el nombre de Jesús y empieza a mirar que Jesús es más que lo que asociamos a una religión, que es más que eso que dicen que es un estilo de vida, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que si yo lo sigo es completamente contracultural y todo lo que me parece bueno no es tan bueno, porque Jesús tiene una manera distinta de mostrarme las cosas que va más allá, a través de sus ojos. Entonces puedo ir eso, puedo ir más allá y mostrarle al mundo quién es Jesús y poder darle a esas personas de Jesús y de lo que yo tengo. Eso nos dice ese versículo. Vamos con el siguiente. Este para qué lo hace también está alrededor de, a través de nuestra generosidad, cambiamos el mundo al dar a conocer a Jesús. Bueno, esta es la conclusión del anterior. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Entonces ahí viene el tema. Usted se preguntará, dice, sí, Juliana, muy bonito todo, pero es que yo tengo un presupuesto y hasta este momento a mí no me alcanza, porque no es que yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto, y entonces, y Dios entonces dice, yo ya sabía que usted estaba pensando eso, y entonces yo le voy a decir algo, porque de nuevo cuando pensamos, es que a mí no me va a alcanzar, entonces Dios dice, es que yo les estoy diciendo que ustedes hagan todo en sus fuerzas, ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tiene que ver con eso. Yo no le estoy diciendo que usted lo haga solo. Dios nos dice en muchos versículos de la Biblia que Él es el que nos da, que Él nos da en abundancia, que hace que en nuestro corazón nazca ese querer y que la suma de los recursos que nosotros tenemos hace que haya más abundancia, como con el banquete que yo me di con Ricardo de despedida, o sea, que lo sumamos y fue de mayor satisfacción. Yo no sé si era exactamente la misma cantidad de comida, pero psicológicamente a mí me llenó más.
Yo no sé cómo funcionó todo el asunto. Dios nos dice que Él organiza todas las cosas cuando nosotros pensamos en esto. Y piensen en Pablo. Piensen en el Pablo en una cárcel diciendo que él todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Imagínenselo allá diciendo que él tiene lo que necesita y también diciendo, es que yo he aprendido a vivir con poquito y con mucho. Entonces él lo que está diciendo es, ay, vengan, es que yo he aprendido, en vez de depender de que mi alegría provenga solamente de lo que yo tengo acá en mi bolsillo o en la cuenta de banco, donde sea que yo lo tenga, debajo del colchón, no provenga de eso, sino del poder de Dios, que me va a auxiliar cuando yo lo necesite y que me va a ayudar cuando yo necesite también ayudar a otra persona. No me está diciendo que yo sea irresponsable y que yo vaya y salga y deje a mi familia sin comer. Y no, o sea, él no me está diciendo eso. Él me está diciendo que yo organice para poder cumplir lo que él me está mandando. Y si él me está mandando a hacerlo, él me va a proveer. Y nosotros podemos comprobarlo. Entonces él dice, yo les voy a poner el querer, yo les voy a mostrar las necesidades, ustedes van a poder verlas y ustedes van a poder entregar. Pero soy yo el que la da porque Él es el dueño de las cosas. Y cuando nosotros no entendemos eso y cuando pensamos que somos nosotros los dueños, ahí es cuando empieza a haber el conflicto en nuestras mentes. Porque nosotros pensamos que nosotros somos los dueños de las cosas, pero no es tan así. Él es el que nos da y nosotros entregamos lo que Dios nos da. Y de esa manera Él es el que provee para que nosotros seamos generosos. Él nos enseña a ser generosos y nos da con qué. Entonces uno dice, entonces el asunto es diferente. Qué bien. En esto podemos profundizar. Incluso llegaba a pensar que podemos tener un taller de todo el tema del manejo de las finanzas para que aprendamos a manejarla de acuerdo a los principios de Dios. Pero digamos, antes de ir a todo ese tema de las prácticas, es entender en nuestro corazón cómo podemos ser generosos y por qué podemos ser generosos y de dónde viene y quién es el que nos está invitando a hacerlo. Vamos entonces con la siguiente. Dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán las gracias a Dios. Entonces ahí repetimos, cuando nosotros somos generosos, la gente le puede dar la gloria a Dios. Y esa es una de las razones por las que debemos hacerlo. Esa generosidad se va a ver reflejada en nuestros recursos como nuestro tiempo, nuestro dinero, la manera como somos compasivos y pacientes con otras personas. Esa generosidad se refleja de esa manera. Vamos con la siguiente. Entonces ahí está, repetimos, ¿qué es lo que hace Dios por nosotros? Nos da en abundancia, nos hace abundar primero en amor, o sea, en el querer dar, y la suma de todos nuestros recursos hace que esa abundancia se pueda dar. Eso siempre me recuerda, y vamos con la siguiente. Cuando yo tenía como 18, 19 años, que en la iglesia, en el grupo de jóvenes, decidimos ir a buscar a los niños que estaban en refugios específicamente porque sus papás no los podían cuidar o sus papás los habían abandonado. Y lo que empezamos a hacer nosotros, que fue un plan como decir, vamos a hacerlo este año, terminamos haciéndolo 10 años. Y yo cuando me pongo a pensar y reviso todo lo que hacíamos, y porque yo llevaba desde ese mismo tiempo, o sea, luego les cuento a qué me dedico, pero yo llevaba las cuentas de todo y organizaba las actividades. Yo empecé a sumar toda la plata que nosotros nos gastamos en los 10 años y era mucha, era bastante. Y nosotros éramos, Fernando Airlen, éramos unos chinos que no teníamos plata porque ni siquiera, o sea, estábamos en la universidad, escasamente uno tenía para ir para el bus y ya. Yo empiezo a contar, yo digo, ¿de dónde salió toda esa plata? ¿Y de dónde salió para llevarlos a comer en Archie's Pizza, a llevarlos a parques y mostrarles el amor de Dios? Y con muchos de ellos todavía hablamos, ¿cierto? Y muchos de ellos llegaron a conocer de Jesús a través de lo que pasaba en ese momento de ser instrumento de mostrarles quién era Jesús, a través de ir hasta donde ellos estaban. Dios proveyó. Y así podrían haber miles y miles y miles de ejemplos que no somos nosotros, obviamente, sino que es Dios haciendo y poniendo el querer en un grupo de muchachos que pudieron haberse quedado dormidos el domingo un rato más, o haciendo otras cosas, o estudiando tal vez más en la universidad, porque uno pues estudiaba un poquito menos de pronto para hacer todas esas cosas. Igual nos iba bien, no, para hacer la salvedad, pero era Dios poniendo el querer y poniendo los recursos. O sea, Dios lo hace realmente.
Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Y ahí ya viene, entonces, ¿cómo puede hacer la Estela? En estos versículos que tenemos ahí como referencia, no los vamos a leer, nos dice Pablo cómo debería hacerlo la iglesia. Dice que nosotros debemos hacerlo espontánea y voluntariamente. Y esto está en Corintios, en donde Pablo está hablando a la iglesia de Macedonia, y Pablo le está diciendo, venga, pero no manden nada porque es que ustedes allá están como muy alcanzados. O sea, son muchos y tienen muy poquitos. Y muy poquito. Y él les dice, ellos le dicen, pero es que nosotros queremos enviar el recurso. O sea, déjenos tener el privilegio de ayudar. Dios nos va a proveer a nosotros. Y uno queda como que, wow. O sea, es voluntario, es porque uno desea hacerlo, pues Dios pone esa alegría y ese querer. Y es de manera espontánea. Pero ocurre de manera espontánea porque usted no está aquí encasillado mirando solamente sus propias necesidades, que como digo, está bien, usted debe responder por las necesidades de su familia. Pero entre más nosotros estamos concentrados en nuestras propias necesidades, muchas veces más tristes nos ponemos. Y la depresión viene, los que de pronto han estudiado un poco el asunto, en el estar tan concentrados en nosotros que empezamos a ver que nuestros problemas se vuelven muy grandes. Y si nosotros miramos un poquito al lado, veríamos que existen cosas terribles que están sucediendo y diríamos, no, pues esto no es tan difícil. Dios me va a ayudar con esto. O esto es duro, pero sé que no estoy solo o que no estoy sola. ¿Por qué? Porque dejo yo de mirar solo mi problema y volteo a mirar a Dios y volteo a mirar a otros. Entonces, esa espontaneidad sale también de ser sensible a lo que está alrededor. Según mis recursos, entonces según mi capacidad, y es cuando viene no hay medida, es que este dio tanto y este dio tanto, cada uno da de acuerdo a su capacidad. No tiene que ser usted irresponsable con sus propias necesidades, pero eso no implica que usted no se deba organizar para poder hacerlo. No debe ser de lo que a uno le sobra, debe ser de lo que yo planeo. Y debe ser con alegría. En muchos de los sobres que tenemos acá para cada una de las ofrendas, tiene ese versículo que está en Segunda de Corintios 9:7, que dice que cada uno debe dar según su capacidad y no debe hacerlo por obligación, sino que debe hacerlo con alegría. Dice, alégrese en el momento de dar. Háganlo, no, porque no les estoy diciendo aquí, dicen, no, es que es obligatorio. Usted tiene que dar el 10% de lo que usted se gana. ¿Del 10% neto o del 10%? ¿De cuál 10%? ¿De dónde? No estamos hablando de eso y de empezar a hacer el cálculo, no. Ni siquiera hay que avanzar en eso. Es que es un mandamiento, si es un mandamiento lo doy, si no, no. No es el cuestionamiento que queremos hacer el día de hoy acá. El cuestionamiento es que la iglesia existe, que somos nosotros, porque nosotros mismos la conformamos y la levantamos. Y la iglesia tiene la oportunidad de cambiar el mundo. Y lo cambia con los recursos. ¿De quiénes? De nosotros. Y cada uno va a aportar el recurso, sea esto, esto, esto o esto. Dios, si viene en su plan, le va a dar a cada uno para que dé. Pero si Él nos da, y si nosotros no lo preparamos, entonces nunca vamos a tener cómo hacerlo. O sea, no vamos a reconocer que Él me está dando para que yo supla las necesidades de otras personas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Voluntariamente, según mis recursos y mi capacidad y con alegría. Eso es lo que nos dice la Biblia sobre ese dar. Vamos con la siguiente. Entonces, aquí es el resumen, un poquito, ¿sí? Vamos a recordar. ¿Qué hace la iglesia? Entonces, bueno, ¿de quiénes? De los de la iglesia. Sí, de los que están en la iglesia y de los de afuera también. ¿Para qué lo hace? Para cambiar el mundo. Es decir, usted es una persona que cambia el mundo. Si usted no está ahí para cambiar ese pedacito del mundo, pues no está cumpliendo esa función. Usted está diseñado y es capaz de hacerlo. Le dan la capacidad de hacerlo. ¿Qué hace Dios? Produce en nosotros el querer. Y nos da con qué también. Él nos da eso. Y bueno, vamos entonces a ir terminando. Vamos con el siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Espontáneamente, planificando con alegría. ¿Listo, Juli? Miren, quisiera que ustedes se llevaran el día de hoy el cómo podrían ustedes empezar a hacerlo. Sabemos que es con alegría y sabemos que es voluntariamente y sabemos que es siendo sensibles a lo que hay a nuestro alrededor. Por eso yo le pediría el día de hoy que usted pueda preguntarse si en la comunidad donde usted está en este momento tiene confianza.
Porque para uno dar para uno dar algo debe confiar. Entonces, debe decidir si confía en el lugar en donde está. Y si no, también debe preguntarse si hay algún lugar, si existe algún otro lugar donde usted puede confiar y se va a sentir alegre de dar. Esa es una primera pregunta. Si usted ya dice, no, yo me siento aquí, tengo confianza, siento que pertenezco a esta comunidad específicamente, como los filipenses pertenecían a la de ellos, como parte de la iglesia universal, global, que está en todos los lugares, pero ellos tenían como su ciudad y ahí estaban sirviendo. Lo siguiente que usted debe preguntarse es, ¿conozco las necesidades que hay en mi comunidad? Si no las conozco, pues debo empezar a preguntarme. Existen aquí distintas necesidades. En el caso de nosotros, por ejemplo, nuestro presupuesto es el pago del alquiler donde nosotros nos reunimos, el pago de las ayudas a los necesitados de la iglesia, el pago de, los misceláneos, que son el vino, el pan, los refrigerios de los niños, los materiales de los niños en general. Y así van surgiendo algunas cosas. Quizás en algunos casos en la compra de algo como un computador. No tenemos computador propio. Si alguien tiene uno, estamos necesitando uno. Prestado por 2 meses solamente, porque el que teníamos se dañó. Adquirir, alquilar o organizar los recursos que se necesitan para tener aquí de pronto la proyección. Una cámara, por ejemplo, esa cámara es de Julián. Entonces Julián trae su cámara y graba la predicación. Y así cada uno va poniendo sus recursos como tal. Pregúntese entonces cuáles son esas necesidades. No, en la iglesia gastan los recursos, donde yo voy yo sé en qué los gastan porque yo puedo preguntar. En esto y en esto y en esto, sé que el presupuesto es este y este, sé que está haciendo falta tanto. Usted puede preguntar eso aquí, porque eso es completamente abierto. Y es importante que usted lo conozca porque sabemos que entre todos lo vamos a suplir. Entonces, conéctese con esas necesidades. Y lo último que quisiera que hiciera es, allá donde usted tiene su organización, piense, bueno, ¿y yo cómo me voy a agendar para poder dar? Entonces, dentro de mi presupuesto, no es yo espero hasta el final, sino yo organizo dentro de mi presupuesto qué puedo yo dar. ¿Para quiénes? No, para la iglesia, los necesitados dentro de la iglesia y los que están afuera. Y de esa manera, cuando yo lo organizo, lo que recordamos, Dios va a venir dándome de esa abundancia que necesita de sus infinitas riquezas para que yo pueda trasladar eso. Y de esa manera, la iglesia funciona y cumple su misión de cambiar el mundo. Entonces, estas son las 3 cosas que yo quisiera pedirles a ustedes que pudieran hacer el día de hoy y que se pudieran llevar en sus mentes. Y poder alegrarnos de que dar, y lo tenía por aquí anotado, no es un privilegio de los que tienen mucho. Es un privilegio de los que aman mucho. Entonces, el Señor nos está llamando a eso, a amar. Y va a proveer para que nosotros tengamos la cantidad que se necesite para que nuestras vidas, nuestras familias estén bien o sean capaces de enfrentar momentos de dificultad que todos tenemos, porque la Biblia nos dice, no van a tener momentos de dificultad, dice, los van a tener, pero ustedes no están solos y yo voy a suplir para ese momento de dificultad. ¿Cómo? A través también de la iglesia. Lo voy a hacer yo mismo. Entonces, ese privilegio, no piensen nunca que va a estar entre los que tienen demasiado, los que tienen mucho, porque el Señor nos enseña en la Biblia de muchas maneras que no es así. Nos está llamando a amarlo a Él primero, a recibir de su amor para que nosotros podamos transmitirlo a otras personas. Y no piense que eso está solamente para una edad. Como les decía, cuando tenía 17 y 18 comenzamos a hacer algo y ahí está. Entonces no ocurre, es que yo voy a dar cuando tenga trabajo solamente, ¿o no? Porque usted puede dar de muchas maneras. Usted puede dar de su tiempo, como el buen samaritano que se detuvo y gastó su tiempo ayudando a uno que estaba herido. Usted puede empezar también por allí. Entonces, por favor, pregúntese eso. Quiero darle gracias a Dios entonces por poder permitirnos estar el día de hoy acá y por entender lo que las palabras de Él nos ha dado y nos enseña para vivir una vida más conectada con Él y con su reino y más conectado con la verdadera identidad que nosotros tenemos. Gente que cambia el mundo. Entonces, Señor, te damos muchísimas gracias por esta palabra que nos has dado. Yo te doy gracias porque tú, Señor, tienes palabras que nos llenan de alegría, que nos retan, que nos desafían, pero no para ir adelante solo, sino que eres tú a través de tu Espíritu Santo quien nos llena del poder que se necesita, de los recursos que se necesita para ir adelante.
Señor, yo te pido por cada familia aquí representada, en cada persona que está aquí sentada, para que tú, Señor, proveas de todo lo necesario para esas necesidades que ellos tienen, económicas, emocionales, en todo sentido, en sus empleos, en sus negocios, quienes están estudiando. Todas las personas que tienen quizás problemas de salud y necesitan provisión para poderlos atender, yo te pido por cada familia, Señor, para que tú, Señor, en tu infinito amor les proveas de lo que ellos necesitan, así como tú nos prometes esto. Y también te pido por cada persona aquí para que esto que hemos escuchado penetre en nuestro corazón y en nuestras mentes, y esta semana podamos empezar a practicar en la medida que vamos entendiendo que eres tú quien nos provee y pone el querer en nuestro corazón, y que tú nos llamas como iglesia a impactar el mundo de esta manera y hacer famoso tu nombre, Jesús. No el de una comunidad en especial o algo así, sino el tuyo, tu amor, tu infinita gracia y verdad que nos salva y que nos da propósito en la vida. Muchísimas gracias, Señor. Amén.